Concusión es uno de los delitos contra la administración pública que tipifica nuestro Código Penal. Esta figura delictiva contiene algunos elementos que es importante considerar a la hora de hacer una tipificación correcta. En efecto, la concusión debe concurrir como elemento fundamental una acción delictiva. Esta acción tiene que ser voluntaria, en la cual el sujeto activo del delito se mueve y actúa con el fin de obtener una ganancia y una utilidad. Esa utilidad y esa ganancia tiene que ser indebida, siendo este el segundo de los elementos que la integra, que la ganancia sea indebida. Un tercer elemento que concurre a la tipificación de este delito es que el funcionario o empleado público actúe con amenazas, con violencia o intimidación para que la víctima del delito de concusión le entregue los fondos o bienes que éste le exige. El delito de concusión tiene un objeto jurídico. En efecto, en la teoría del derecho penal se considera que por un lado ataca el bien jurídico de la administración pública, por otro lado ataca también a la libertad individual de un sujeto, de una persona cualquiera, también ataca o agrede al patrimonio económico del sujeto. Por eso se dice que este delito es una de las infracciones pluriofensivas en la medida en que afecta una cantidad significativa de bienes jurídicos. Sin embargo, en la forma en que está tipificado en nuestro Código Penal, podemos decir que el objeto jurídico de este delito es la administración pública que exige en el funcionario que actúe correcta y honestamente, es decir, que sirva con probidad y lealtad a la administración pública que le ha dado la oportunidad de servir a su país, a su comunidad o a la sociedad. Debe destacarse en esto que es fundamental que el empleado público abuse del poder, y esta conducta dolosa del funcionario público que actúa abusando del poder debe estar, porque el dolo se configura en la conciencia de saber que se infringe el orden jurídico en la medida en que el empleado o funcionario público sabe que lo que manda percibir, lo que recibe o lo que exige le es indebido. Este delito tiene también un sujeto activo. El sujeto activo definitivamente es el empleado o el encargado del servicio público. Como hemos visto, entonces el delito de concusión, que es una infracción que ataca al bien jurídico de la administración pública, también tiene un sujeto pasivo. En esto también ha habido una divergencia en la teoría del derecho penal de considerar, por un lado, que el sujeto pasivo del delito podría ser la persona exaccionada o extorsionada por el funcionario público, pero en realidad hay una fuerte corriente que sostiene que el sujeto pasivo del delito es la administración pública, en razón de que el bien protegido, el bien jurídico protegido, es la administración pública. Por tanto, el sujeto es accionado, la persona que se le agrede su libertad, se ataca su patrimonio económico, puede ser la víctima de este delito, pero no el sujeto pasivo, puesto que el sujeto pasivo sería la administración pública. Es importante considerar que en este delito existen unas claras y marcadas diferencias, a veces no tan evidentes, entre la concusión y el cohecho. Yo creo que las diferencias son las
son los elementos fundamentales que nos sirven para determinar las fronteras entre la concusión y el cohecho. Si partimos de la observación de que aun cuando la actuación del funcionario o empleado público en el delito de concusión pueda ser hipócrita, velada, indirecta y a veces hasta amable, no deja de haber una amenaza, una intimidación o, como decía Carrara, por miedo al poder público o al poder del Estado. Así, en la concusión siempre habrá el constreñimiento, esto es, la amenaza o la intimidación, sea moral o sea física. Mientras que en el cohecho no hay amenaza, no hay violencia. Por eso es que se dice que en la concusión es el funcionario o empleado público el que corrompe al particular, el que lo obliga, el que lo somete y lo convierte en su víctima, mientras que en el delito de cohecho es la persona, es el particular el que corrompe al empleado o funcionario de la administración pública. Por eso, en el delito de concusión, el funcionario actúa unilateralmente, mientras que en el delito de cohecho existe una clara concurrencia de los dos sujetos, el corruptor y el corrompido. Esto es, el particular que corrompe al funcionario público y el funcionario público corrompido que acepta los dones, prebendas o regalos que le da el particular. Muchas gracias.